Ha escuchado el siguiente hecho, con toda seguridad que sí. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro. Usted no sé si ha escuchado el último disco de Santi Benavides que sacó hace poquito. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Quién lo ha escuchado? Uy, bueno, es que está recién salidito del horno. Los que lo han escuchado saben que hay una canción que se llama Vida MIDI, ¿cierto? Y habla de todas aquellas cosas en las que nos envolvemos tan fácilmente, de manera que vemos eso, precisamente, el oro que brilla, lo que brilla, pero no en la esencia real de las cosas. Y que como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, detrás de eso a veces hay engaños. Hay engaños. Hay una frase muy chévere de la canción que dice: la artesanía de la Amazonía, que en letras pequeñas dice Made in China. Chévere, ¿no? Y así hay otras frases muy chéveres, se los recomiendo, está muy chévere el CD. Pero la canción dice eso, es una vida falsa a veces, una vida aparente la que vivimos y en la que muchos de nosotros podemos también llegar a caer. Una vida aparente, una vida de apariencias. Yo quisiera que veamos, con respecto al texto que vamos a ver, un pequeño encuentro que tiene Jesús con unas personas, unos personajes, a los cuales tal vez Jesús quiere hacerles ver esto. La vida MIDI que están viviendo, la vida aparente, las apariencias por las cuales se están dejando llevar y que no los dejan ver el fondo de las cosas, lo que realmente hay detrás, que si no es más ni menos, sino lo esencial, lo realmente importante. Y quisiera que me acompañaran a abrir nuestras Biblias en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Vamos a estar estudiando los versículos desde el 14 hasta el 29. Y quisiera que tuviéramos en mente presente esto, cómo Jesús quiere, por medio de este encuentro revelador, como usted ve allí en sus bosquejos, el título de nuestra prédica hoy, por medio de este encuentro revelador, Jesús quiere revelar precisamente lo que hay allí en el corazón de estas personas, lo que tal vez por vivir esa vida MIDI no han visto, no se han dado cuenta y están viviendo en una realidad aparente. Capítulo 7, versículos del 14 al 29. Dice: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Ustedes recuerdan los versículos anteriores, es el momento en el que se está llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y Jesús entonces dice allí que a mitad de fiesta sube para enseñar y comenzar allí, donde precisamente los grandes fariseos, los maestros de la ley, los grandes maestros enseñaban también allí, en el templo. Y Jesús dice que sube a enseñar. Versículo 15, los judíos se admiraban, de todos los que lo escuchaban, los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Dicen que dentro de esos judíos que menciona el texto estaban precisamente los fariseos y los maestros de la ley, aquellos conocedores de la ley, ¿no? Y estaban allí escuchándolo a Jesús, y dice que se maravillaban, se asombraban, se impactaban con el ver a Jesús, cómo enseñaba, cómo hablaba, el dominio que tenía de las Escrituras. Y se preguntan esto: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Y Jesús dice: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Sino del que me envió. Imagínense ese cuadro. Estas personas escuchando a Jesús, cuando estaban esperando, tenían la esperanza de que llegara el Mesías, pero tal vez por pensar en otras cosas, por tener sus ojos, su mirada puesta en las cosas, en las apariencias, no veían realmente quién era Él. Y se estaban preguntando, cuando es Él mismo quien dice: no es una enseñanza mía, es del Padre el quien me envió. Y no lo reconocen, sino que por el contrario se preguntan: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que tiene tanto dominio y da esas enseñanzas si no ha estudiado, no ha tenido estudios? Esas personas no cuestionaban como tal la enseñanza en sí, cuestionaban el hecho de que si no había estudiado, si no había pasado por los grandes seminarios de los fariseos, de los rabinos, ¿cierto?, para recibir instrucción de la palabra, ¿cómo era que podía enseñar?
Ese era el cuestionamiento, ese era el señalamiento que estaban haciendo contra Jesús. Y frente a esto, mire lo que Jesús responde y argumenta. Versículo 16, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Del que me envió. Piensa en esas palabras. Jesús diciendo, no hablo por mí, hablo por el Padre directamente. Es Dios directamente quien me ha enviado a mí a decir lo que he dicho, a enseñar lo que he enseñado. ¿Cuánta revolución podría causar estas frases? Por algo también querían matarlo en ese momento. Por ese momento los judíos ya estaban planeando todo para matar a Jesús, aprenderlo y matarlo. Y dice, de hecho, al principio del texto dice que Jesús subió por la mitad. No subió al principio cuando sus hermanos le decían, vamos, subamos, muestra lo que sabes hacer. Tú sabes hacer milagros, las señales, muestra para que la gente te conozca, date a conocer. Y Jesús dice, no, suban ustedes, yo subo después. Y dice que enseguida que ellos se subieron al templo, Él se subió en secreto. Decía que no era el tiempo todavía y sabía que lo estaban buscando para arrestarlo y matarlo, pero Él tenía algo por hacer primero. Esa era la cuestión que a Él le hacían, la enseñanza. No sabían definitivamente quién era Él, no lo conocían y tenían unas expectativas diferentes del Mesías. Ellos estaban esperando a una persona, seguramente como hemos visto en otras ocasiones, prominente, una persona ostentosa, ¿cierto? Poderosa. Y tal vez eso, fijarse en esas cosas aparentes, no les permitía ver quién era Jesús y que tenían enfrente al Mesías esperado, por tener sus ojos puestos en las cosas que no son, en las apariencias. Esto era algo que Jesús quería mostrarles de fondo. Precisamente, ustedes ven por encima lo superficial, pero quería revelar, por eso el título de la prédica, en este encuentro revelador, quería revelarles lo que realmente ven sus corazones, detrás de sus ojos puestos en las apariencias. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos llegar a caer tan fácilmente en eso también? En todo esto de las apariencias, como decíamos al comienzo. El dicho al comienzo era, no todo lo que brilla es oro. Este momento es para pensar en el dicho de las apariencias, engañan. Todo lo que es aparente engaña. Y en la medida en la que nosotros nos engañamos al mirar y al buscar y fijarnos en las apariencias. Esas expectativas superficiales a ellos no los dejaban ver quién era Él. Y nosotros podemos pensar, de pronto, ¿qué expectativas también superficiales, aparentes tenemos nosotros de Jesús? Que tal vez no nos dejan ver quién es Él realmente. Expectativas terrenales, materiales, y es lo que esperamos de Él. No sé, piense de pronto personas que pueden ver, y hoy en día se vende, se muestra a Jesús como el sanador de las enfermedades, y nosotros podemos de pronto llegar a caer en eso. El milagrero, quien está para cumplir nuestros deseos. Quien sigue, oramos y pedimos en el nombre de Jesucristo, se te cumple, sea lo que sea, y es nuestra mentalidad. El milagrero, el solucionador de los problemas de plata, de trabajo y de problemas de pareja, y entre otras cosas. El solucionador. ¿Se ha escuchado esa frase? No me gusta cuando dicen, tiene problemas de plata en su matrimonio, Cristo es la solución. No se puede vender de esa manera. Porque no necesariamente el camino con Cristo es fácil. No necesariamente si tú tienes una dificultad económica, de pareja, emocional, personal, y estás con Cristo, es que ya todo se va a mejorar. Ya no tenías trabajo, ahora tienes trabajo. No tenías plata, ahora te ganaste quién sabe qué cantidad de dinero. Tenías problemas con tu pareja, ya todo se solucionó. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Cuando no se da. Por eso no me gusta cuando se vende a Jesús como la solución a tus problemas. Es el camino, la verdad y la vida. Eso sí, es el camino, la verdad y la vida, no el solucionador de los problemas.
Para eso no murió Cristo en la cruz, sino más bien para mostrarnos y darnos y otorgarnos una vida eterna. De tal manera que cuando de pronto no se dan las cosas, ¿qué pasa? Dudamos, nos alejamos, nos distanciamos, empezamos a dudar y vienen esas frases que dicen, no sé si usted ha escuchado, que dice, yo en esas cositas de la Biblia sí creo, pero hay ciertas cositas en las que no. Por ejemplo, esto que dice tal cosa, yo no creo mucho en eso. Eso de que mujeres sométanse a sus esposos, yo no creo en eso no. ¿Sí? Pero no entender que toda la Biblia es la verdad de Dios para la humanidad. Personas que llegan a decir, yo estoy agarrado con Dios, porque es que le he orado y le he pedido por esto y esto, y no me lo ha concedido. Entonces, ¿por qué es que me dice que ore y pida en su nombre y que Él me lo dará? El solucionador. Falsas expectativas aparentes de lo que tenemos nosotros en Jesús y de Jesús. Nosotros creemos en lo que Jesús dice, porque lo que dice es lo que Dios le ha enviado a decir. El mismo Padre, el mismo Dios creador del cielo y la tierra, lo ha enviado para transmitir su corazón, sus palabras a la humanidad. Como decía él, no soy yo, no es mi enseñanza, es del Padre. Pero ¿qué podemos hacer entonces para discernir y entender un poco el mensaje que en este caso del texto Jesús lo está dando? Pero que hoy en día, díganme si no, hoy en día tan expuestos estamos a mensajes bíblicos tan manipulados por el hombre, con tantos intereses personales. Todo esto de pare de sufrir, que buscan llegar a las emociones y la sensibilidad de las personas para que de pronto por un lado suelten platica y aprendan a confiar en Dios en la medida en la que si das, Él te duplica. Entonces confío en Dios, porque si yo doy 500, Él me da 1000. Tanta manipulación, tantos mensajes manipulados, tantas no solamente mensajes cristianos en ese sentido, que vemos por la radio, la televisión, todo eso, también voces y opciones en el área espiritual, en los que fácilmente llegamos a considerar como diferentes opciones, no para guiarnos por una sola, sino de pronto decir, bueno, pero si yo estoy por esta, ¿qué tiene malo que me complemente con esta otra, y con esta otra, y con esta otra? Hace poco estuvimos en un matrimonio con Lina, creo que ya habíamos contado esa anécdota, y el matrimonio lo dirigió una sacerdotisa, creo que era, yo ya no me acuerdo, era una cosa rarísima, y decía, aquí de pronto puede haber católicos, cristianos, mormones, no se preocupe, esa ceremonia es para todos, porque nosotros somos la iglesia de, no me acuerdo qué es lo que digo, de todos los credos, alguna cosa súper loca. Y todo su discurso era uniendo todo y complementando todo, complementando. Tenemos que tener cuidado, porque son cosas muy sutiles también. Y debemos cuidarnos de llegar a hacer un mix espiritual, a llegar a hacer un batido espiritual, en el que yo cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, mezclo y qué gordito. Con una sola no basta, esto me complementa, esto me complementa, esto me complementa. Tener mucho cuidado de diferenciar, saber muy bien en este sentido, cuando Jesús les decía, mi enseñanza no viene de mí, viene del Padre, ¿cómo podemos tú y yo hacer para distinguir, diferenciar qué mensaje viene de Dios y qué mensaje no? ¿Qué mensaje viene de Dios y qué mensaje no? Y es nuestro segundo punto allí en el bosquejo. Es lo que Jesús les muestra y les hace ver, les revela también la necesidad de buscar la voluntad de Dios. Versículo 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia, y mire a quién le está diciendo esto, ¿no? A los fariseos y a los maestros de la ley. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez.
Claramente lo que Jesús quería hacerles ver era su condición frente a esto. Cómo Él testificaba de lo que el Padre lo había enviado a decir. ¿Y quién era Él? Usted sabe que todo el Evangelio, el propósito de Juan es mostrar a Jesús, dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y todos y cada uno de los encuentros que Él tiene con diferentes personas, en diferentes lugares, espacios, momentos, situaciones, tiene ese propósito de darse a conocer como el Hijo de Dios. Y aquí ni más ni menos está diciendo, Él mismo me ha enviado a mí. Y mi mensaje no es mío, es de Él, viene de Él. Perdón. Claramente quería hacerles ver que sus intenciones iban por otro lado, que sus ojos estaban puestos en las apariencias, en las cosas superficiales, pero no en la esencia y en lo profundo de las cosas. De hecho, tal vez por eso mismo es que no reconocían quién era Él. Porque, como decíamos ahorita, estaban pensando y esperando a una persona como ostentosa, prominente, pero al verlo a Él, no, no, este es un loco. Eso no los dejaba ver y reconocer delante de quién estaban. Sus palabras y sus enseñanzas, de las de los fariseos y los maestros, parecían ser, pero no eran. Conocedores profundos y amplios de la ley, pero tal vez su objetivo principal no era el de agradar y honrar a Dios. Tal vez era el de buscar precisamente más reconocimiento, más poder frente a su pueblo, por el hecho de ser los maestros de la ley, los conocedores amplios de la ley. Cuánta vanagloria precisamente, que era lo que Jesús les estaba haciendo ver, podía traer a sus corazones eso. Cuánta vanagloria de decir, nosotros somos aquí los que mandamos la parada. Dice en el versículo 18, Jesús, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Usted se imagina cuánto daban de qué hablar los fariseos? Claro, mucho respeto, pero más bien yo creo que más que respeto, temor, ¿no? Transmitían ellos, temor. ¿Cuánto daban de qué hablar los falsos maestros y los fariseos? Sus juicios y señalamientos no mostraban claramente la gracia y la misericordia. Precisamente era el juicio condenatorio, el señalamiento. Si no cumple, no obtiene el favor de Dios. Y Jesús les hace ver la necesidad entonces de buscar la voluntad de Dios frente a su cuestionamiento de ¿de dónde sabe tanto? ¿Y por qué viene a hablar así las Escrituras? Viene a decirles, el que quiere hacer la voluntad de Dios, del Padre, sabrá bien, verificará, identificará si mi enseñanza viene de Él. El que busca la voluntad del Padre. Y claramente ellos no buscaban la voluntad del Padre. Sus intereses eran otros. Porque hacer la voluntad de Dios a la luz de la palabra implica obedecer. Obedecer. Saber qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y decir, Señor, ¿qué quieres? Y yo te creo y lo hago. Te creo y lo hago. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y yo quiero buscarla y hacerla en mi vida. Hacer la voluntad de Dios implica obedecer. Y obedecer, miren qué especial pensar en esto. Obedecer es la invitación de Jesús, ¿no? Y pensar que obedecer nos permite tres cosas. Reconocer y discernir la verdad. Es lo que le está diciendo a ellos. El buscar la voluntad de Dios permite reconocer y discernir la verdad, lo que es de Dios realmente. Obedecer permite reconocer a Jesús como quien Él es, el Hijo de Dios. Y obedecer permite entender que es Jesús quien se debe llevar siempre el reconocimiento y no nosotros. Nunca la vanagloria, nunca la gloria propia, nunca el reconocimiento propio, siempre la gloria para Él y glorificar y honrar su nombre. Pensemos por un momento, ¿cómo identifica usted una prédica, un mensaje
que es el contexto y la situación que se está dando acá, ¿no? La enseñanza de Jesús, por lo cual están siendo juzgado y cuestionado. Pero pensemos entonces, frente a la expectativa con la que los fariseos lo miraban, nosotros pensemos un poco, ¿cómo identificamos nosotros un mensaje, una prédica sana, por decirlo así, edificante, centrada en la palabra? ¿Cómo la identificamos? Una prédica que viene de Dios, un mensaje que viene de Dios. Como decimos ahorita, entre tantas cosas que hay, usted prende radio y hay miles de emisoras, canales de televisión también por cantidades, predicadores por cantidades, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo llegamos a decir, uy, esa prédica fue, mejor dicho? Tal vez por el tiempo que lleva la persona predicando, la cancha que tiene, o por el reconocimiento público que tiene. Hay algunos cantantes, no sé, cantantes, predicadores, y la gente dice, uy, no, es que, o porque tiene una iglesia gigantesca, enorme. No, si tiene una iglesia así de grande es porque ese predicador es. Y ese es nuestro referente para ver si una prédica, si un mensaje es de Dios o no. Porque te enriqueció en datos científicos y estadísticos de pronto. Porque los demás te dicen que estuvo muy buena. Porque te hizo de pronto mover por allá fibras sensibles y te hizo llorar. Estuvo excelente, buenísima esa prédica. O porque el predicador saltó, gritó, hizo mover la presencia del Espíritu Santo por toda la iglesia. ¿Cuál es nuestro referente para decir, para ver si un mensaje es de Dios o no? Hoy en día se predica mucho de las emociones, las experiencias, pero la palabra queda a un lado. ¿Y cuán necesario es que nosotros nos veamos alimentados por la palabra, no por la experiencia? Por la palabra de Dios. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿En qué confiamos? Solo anhelar la voluntad de Dios en tu vida te permite reconocer y discernir la verdad, lo que es de Dios y lo que no. Anhelar, buscar la voluntad. Eso podemos hacerlo en tiempos de intimidad con el Señor. A veces da miedo porque es decirle, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. En este aspecto que a veces quiero controlar y tener como la mano, que tú hagas lo que quieras, a veces da miedo, da susto. ¿Y qué será lo que Él quiere? Porque lo que yo quiero es esto. ¿Y qué será lo que Él quiere? Pero Él invita a que en el hecho de entregarlo y buscar su voluntad en ese otro aspecto de nuestra vida, podamos discernir y reconocer la verdad, que es la palabra. Lo que Él tiene para nosotros y el plan que Él tiene para nosotros. Y no solamente en las prédicas, no, si bien es cierto, es la situación y el marco en el que se está dando esta situación, este encuentro. No solamente es pensar en las prédicas, en los mensajes, sino en todo sentido, buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es precisamente algo que quiere también hacerles ver a estos personajes. Nuestro punto número 3, revelarles a ellos la condición de su corazón. Hacerles ver la condición de su corazón y tal vez hacerles ver cuán lejos está del hecho de anhelar la voluntad de Dios para sus vidas, para su enseñanza, para su liderazgo en medio del pueblo. Versículo 19. No les ha dado, mire con la forma como confronta a Jesús, ya los confronta con su propia realidad, con lo que ellos piensan, dicen, profesan y con lo que ellos hacen realmente. Dice, ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Como decíamos al comienzo, algunos eran judíos del pueblo, sí, pero otros eran fariseos, falsos maestros, quienes ya tenían planillada la vuelta, como decimos, ¿cierto? Pero algunas personas no tenían ni idea. ¿Quién quiere matarte? ¿Sí? Le preguntan. Y Jesús le dice, hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. En el capítulo 5 recordemos que viene de haber sanado al paralítico, ¿cierto? Y eso viene a colación
para ser un nuevo motivo de señalamiento para él. Hizo un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado ustedes la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés ustedes circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Mire cómo los confronta con su propia realidad. Le hace ver la contradicción de su espiritualidad aparente. Dicen que hay que hacer esto, pero en lo que hacen no hay coherencia, hay inconsistencia. Lo estaban señalando también por haber sanado a un paralítico en día sábado, pero ellos, cumpliendo la ley, hacían lo mismo. Las autoridades religiosas buscaban enseñar para aumentar su prestigio y poder sobre el pueblo. Ese era el objetivo de ellos. Los ojos puestos en las apariencias, no en las cosas verdaderamente importantes y esenciales. Ellos creían que estaban en lo cierto, que estaban encaminados en la medida en la que eran amplios conocedores de la ley y estaban enseñando las escrituras. En ese sentido pensaban que estaban en lo cierto y encaminados. Pero lo que Jesús les revela y les hace ver es que frente a eso, sus corazones están lejos de Dios. Lejos de Dios. Y su enseñanza es el ejemplo claro de todo lo que Jesús menciona anteriormente. La enseñanza de los maestros y fariseos es claro ejemplo de todo lo que Jesús mencionaba anteriormente. Vanagloria, desobediencia, falta de integridad, hipocresía, doble moral, injusticia y juicio, señalamiento. Pensemos en nuestra vida. Como se mencionaba ahorita, está enmarcada una situación de la enseñanza de Jesús, por lo cual lo están juzgando y cuestionando. Pero pensemos en nuestra vida. ¿Qué aspectos o situaciones particulares de nuestra vida el Señor nos ha mostrado de pronto esas apariencias detrás de las cuales estamos yendo y esperando y formando nuestras expectativas? De tal manera que no somos coherentes. No somos coherentes entre lo que hemos aprendido, lo que ya el Señor nos ha mostrado y lo que realmente vivimos. ¿Cómo eres tú? Pensemos cada uno. ¿Cómo eres tú acá y cuán diferente eres de pronto allá afuera? ¿Cuán diferente o cuán, no sé cómo decirlo, siendo la misma persona acá o en tu casa o en tu trabajo? ¿O cuán diferente, por el contrario, eres aquí y eres en tu casa y en tu trabajo? ¿Cómo es tu forma de hablar? Tu forma de mirar, de reaccionar, de tratar al conocido o al desconocido. ¿Qué aspectos de tu vida el Señor te ha mostrado en los que hay incoherencias, contradicciones por tratar a lo largo de tu caminar con el Señor? ¿Y qué ha pasado? Hoy, ¿qué puedes evaluar de eso? ¿Qué puedes evaluar hoy de eso? ¿Cómo realmente has permitido que el Señor moldee y transforme tu corazón en ese sentido? ¿O no? ¿En qué aspectos tal vez continúas obrando, pensando con religiosidad? Continuamos. Yo creo que todos somos vulnerables, sensibles a que si nos desprendemos un poco, nos desaferramos del Señor, podemos llegar a caer en esas cosas. A actuar y obrar con religiosidad, a pensar en las cosas superficiales y aparentes y creer que todo está bien. Pero en lo profundo, en lo esencial, en lo que Dios realmente quiere que tú y yo nos enfoquemos, ¿cómo estamos? Los fariseos y maestros defendían a capa y espada la ley y su cumplimiento. Se enfocaban tanto en eso que eso los hacía olvidarse de lo realmente importante, que era conocerlo a Él, conocer a Dios, conocer a Cristo. Eso los llevaba a la vanagloria, a la autosuficiencia, a actuar de manera contradictoria entre lo que profesaban y lo que hacían, y ellos mismos vivían. En Jeremías 9, 23, 24 dice
Jeremías dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Mire, tremendo. Eso es lo que les quería hacer ver a estos personajes. Y es lo que con gracia y misericordia hoy nos quiere también hacer ver y pensar a nosotros. ¿En qué medida hemos buscado nuestra propia gloria? ¿En qué medida no hemos pensado en cómo con nuestros actos, nuestra vida, glorificar y honrar el nombre de Dios? Esto es lo que verdaderamente agrada al Señor, como dice ahí, que lo conozcamos a Él, que lo sigamos a Él, que lo obedezcamos a Él y en todo le demos la gloria a Él. Eso es lo que a Él le agrada, es lo que Él busca realmente de nosotros. Para ir terminando, a partir del versículo 25 continúa Jesús en el templo enseñando. Y frente al hecho de que nadie decía nada, estando allí los fariseos y los falsos maestros, muchos se preguntaban, pero nadie dice nada, ¿este no es el que lo quieren matar? Y está hablando ahí y nadie le dice nada. ¿Será que es que nuestros gobernantes ya lo reconocen como el Mesías, como el Cristo? No puede ser, dicen, no puede ser. Nosotros, miren lo que dicen, nosotros sabemos muy bien quién es Él y de dónde viene. Nosotros sabemos muy bien quién Él es y de dónde viene. Y mira a lo cual Jesús le responde. Versículo 28. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Yo sí lo conozco, ustedes no lo conocen. Y es que ahí es donde está la esencia de las cosas, en conocer a Dios. No sé qué entendamos nosotros a veces por conocer. ¿En qué traducimos ese término, esa palabra? Conocer a Dios. Cuando claramente es su deseo para ti y para mí, que lo conozcamos. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Conocer a Dios. En esto radica el verdadero sentido de la vida. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Presta atención a esto tan bello. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida, en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, como lo dice en el texto que estamos estudiando esta mañana. Alejémonos de la religiosidad. Pidamos al Señor que en su voluntad nos muestre y nos revele cómo quería hacer con ellos. ¿En qué medida nuestra vida como cristianos se ha basado en las apariencias para decir todo está bien, estoy bien? Y que nos muestre tal vez en qué cosas realmente hemos venido siendo religiosos, apegándonos a la tradición, a las cosas aparentes, a las cosas que no son lo esencial, que es conocerlo a Él. Yo no sé si has escuchado esta frase cuando dicen algunas personas que dicen, yo quiero que Él sepa de Dios y yo quiero hacer esto para que ellos sepan de Dios. Yo digo, no, que sepan no, que lo conozcan, no que solamente sepan de Dios, conocerlo y lo que implica conocerlo a Él, no solamente saber de Él. Quiero darles un reto que tenemos allí en nuestro bosquejito. En esta semana tomemos un tiempo personal, tenemos tiempos personales para pensar en eso que acabamos de hablar. Señor, escudriña mi corazón y muéstrame y revélame en qué cosas he puesto mis ojos en lo aparente, en lo superficial. Y eso no me ha dejado ver y reconocer la verdad y reconocer quién eres tú realmente. De pronto me han hecho ver que tú eres
sencillamente una figura religiosa más, que están en los stickers, en las figuras, en las ventanas de los buses. Jesús. Y no me ha dejado ver y reconocer realmente quién eres tú. Escudriña mi corazón y muéstrame en qué áreas de mi vida debo pensar en ese sentido, en esa dirección. Y pidámosle que cumpla y haga su voluntad en nosotros. Como decía ahorita, ¿cuántas veces difícil es? Porque en nuestra humanidad decimos, yo en este aspecto, o en este otro, o en este otro, yo quisiera esto. Yo quisiera llegar hasta esta instancia. Pero Señor, haz tu voluntad en mí, en mi vida, y en esto, en esto, en esto, y en esto también. Porque cuánto nos cuesta a veces. Oremos así. Que sea un reto esta semana, de tener tiempos para pedirle que escudriñe nuestro corazón y anhelar y buscar y pedir que su voluntad sea hecha en nuestra vida y en los diferentes aspectos de nuestra vida. Eso, con toda seguridad, nos va a llevar a depender más de Él, a conocerlo más, a reconocerlo a Él por quien es también más. No olvidemos, vámonos con eso en mente. En eso consiste la vida, en conocerlo a Dios, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. En eso consiste nuestra vida. Inclinemos nuestros rostros y oramos al Señor. Buscamos al Señor en oración, de manera personal allí, cada uno desde su situación, desde su perspectiva de vida. Dios quiere hablarnos a cada uno de manera personal, porque conoce muy bien nuestra vida y nuestra situación personal. Conoce muy bien lo que hay en nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón. Allí lo que nosotros mismos conocemos, porque solamente Él escudriña el corazón. Señor, queremos pensar en este momento en aquellas cosas en las que tal vez hemos consciente o inconscientemente seguido siendo religiosos, aferrados a la tradición, viendo las cosas de manera superficial, fijando nuestras expectativas en lo aparente, en las cosas que realmente no son importantes. Y eso nos ha tapado, nos ha velado los ojos para ver, Señor, quién realmente eres tú. El Hijo de Dios, aquel a quien Dios mismo envió a hablar a su pueblo, aquel en quien no había injusticia ni maldad, aquel en quien solamente había gracia, misericordia, integridad. ¿Cuántas cosas, Señor, debemos seguir trabajando contigo a diario? No queremos vivir una vida midi, una vida aparente, una vida en la que vemos que todo está bien porque asistimos a la iglesia y salimos y cumplimos con eso. Queremos realmente anhelar y buscar tu voluntad para nuestra vida. Ver cómo ese hecho transforma nuestro corazón, nuestra manera de pensar, de obrar, de actuar, de hablar, de mirar, de sentir. De tal manera que nos despojemos de todas aquellas cosas que no nos dejan verte a ti y reconocerte a ti por quien eres. No nos dejan crecer, avanzar hacia la meta que nos has fijado, Señor, y por la cual estamos aquí en la tierra. No queremos ser personas de domingo. No queremos ser personas de domingo, Señor. Queremos entenderte, comprenderte, verte y reconocerte como el Hijo de Dios. Imitarte, ser como tú, Señor. Rétanos, Señor, que en tu voluntad puedas usar los medios, las formas
que en tu soberanía y tu misericordia tienes a bien para movernos, desacomodarnos, cimbronarnos un poquito, sacarnos de nuestro confort, de nuestra superficialidad, para que te veamos a ti y te reconozcamos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que ella a diario nos hable, nos confronte, nos anime, nos guíe y nos ilumine a vivir una vida agradable y digna de ti. En tu nombre oramos. Amén.